¿Le damos la cuenta, secretario? Gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados comunicando que la sala accedió a la solicitud de esta comisión en orden a sesionar en forma simultánea la sala a partir de las 10:15 de la mañana. Se ha recibido un correo electrónico del señor Rodrigo González, dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre de la División El Salvador, que solicita se informe si el presidente del directorio de la Cuprífera, Máximo Pacheco, envió a esta comisión los resultados de la investigación interna y externa que dispuso la empresa ante la denuncia efectuada por el señor González de presunta irregularidades e intervencionismo sindical. Cabe ser presente al respecto que el compromiso asumido por el señor Pacheco consta en el acta de la sesión celebrada el 15 de enero pasado. A la fecha esta secretaría no ha recibido esos informes. 3. Se han recibido 2 propuestas de conclusión y recomendación actualizadas de la diputada Marcela Riquelme, que es este documento, señor presidente, que realiza la diputada observación al texto que estaba en debate el día lunes, y otra denominada de consenso, que es la que tiene don Diego Chalper, entiendo, en la pantalla de su computador, y que consta en este documento, que entiendo que es el mismo que tiene ahí usted. Exacto. Eso es todo. Ah, no, perdón. Y un reemplazo, a partir de las 11 de la mañana, el diputado don Diego Chalper será reemplazado por la diputada Marcia Rafael. Solo contar de las 11 de la mañana por la agenda de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que don Diego tiene que partir para allá. Eso es todo, señor presidente. Bueno, esperemos que, a la espera que lleguen los demás parlamentarios y parlamentarias, suspendemos por 5 minutos la sesión. Presidente, yo Sí. tengo una duda porque habla de un documento de consenso, pero si es la última versión, nosotros no tuvimos acceso a la última versión, entiendo que es la última enviada. Esa es la que vamos a discutir ahora. Sí, pero nosotros trabajamos en un documento base que era el documento de consenso, pero la que llegó entiendo que tiene modificaciones que no la hemos visto porque llegó tarde o en la mañana. A ver, son dos cosas. Uno es el documento completo donde tiene el informe y el otro son las propuestas y recomendaciones. ¿Ya? Así que ahora, si quieren, nos suspendemos y con los parlamentarios que están empezamos a analizar el texto. ¿Les parece? Presidente, me gustaría poder revisar porque hasta ayer había un documento de consenso, pero entiendo que ese se modificó, entonces me gustaría poder revisar esas modificaciones. Así que Ok, suspendemos en 5 minutos sí. entonces. Ok. Indicaciones que ha sugerido a la mesa, por favor. Micrófono esta parte. Muchas gracias, presidente. Yo hice indicaciones al principio partiendo por los hechos propiamente tales, que son muy poquitas en todo caso, que tenían el número 1 romano, ¿cierto? Me imagino que lo vieron los demás, pero era hacer algunas precisiones. Por ejemplo, en el título primero, número 2, que habla de las proyecciones de producción e inversiones de Codelco, me parecía que había que consignar algo. Aquí dice, es preciso consignar que al tenor de la información proporcionada, porque aquí se habla de una baja en la producción, pero no se especifica desde cuándo es esa baja, lo que hace parecer que, como se menciona siempre, el año 2022 y el 2023, pareciera que esa baja en la producción es solo de estos años. Entonces yo tomé una de las intervenciones y decía, es preciso consignar que al tenor de la información proporcionada tanto por Codelco como por Cochilco, la producción de cobre de Codelco comenzó una disminución gradual a partir del año 2017, sin volver a superar el 1.641.500 toneladas promedio de los últimos 10 años. Y eso se puede corroborar con el segundo gráfico, que está acompañado en la misma intervención, antes de las conclusiones, por supuesto, y el segundo gráfico habla de la producción divisional, y precisamente del 2017 en adelante se experimenta una baja que no vuelve a repuntar sobre el 1.650.000
toneladas. Por eso hice esa precisión, para que entendiéramos un poco ese descenso. Después había, antes de la palabra Codelco, me parece que en relación precisamente a las recomendaciones del final, a insertar aquí la frase la vicepresidencia de proyectos de. Me parece que la falta de transparencia de Codelco, yo pondría específicamente la vicepresidencia de proyectos, porque creo que tampoco fue transparente a lo mejor dicha información al interior de Codelco respecto de la vicepresidencia. Ya vimos esta cosa como extraña, etérea, ¿verdad?, de la vicepresidencia de proyectos. Solo consultar a la diputada Riquelme si los entrecomillados, todos los entrecomillados son extraídos de versiones taquigráficas. No, pero sí es la información de Codelco y Cochilco, la escuché nuevamente en las intervenciones y la cifra esta también está en la intervención dada. También, todo esto está en las intervenciones. O sea, si están en las intervenciones, tienen que estar en la versión taquigráfica. Debiera estar en la versión taquigráfica, sí. No, Lo escuché ya. en el audio, pero no lo vi escrito. No lo revisé escrito, pero lo escuché en el audio. Ya. Y luego el otro dice la... Perdón, gracias. Por último, respecto de ese punto, no es último, faltan dos. Eliminar la frase, la ausencia de protocolos de seguridad y el desprecio de la vida por parte de Codelco, tanto para los trabajadores como la comunidad nacional. Porque precisamente esto es una opinión, es un juicio. Y en los relatos, esta parte es, como bien dice el secretario abogado de la comisión, se refiere a las declaraciones que se dieron, y esto es un juicio, ¿ya?, propiamente tal, y no está en ninguna de las declaraciones, no se hace una referencia a ellas, por lo menos no se atribuye a nadie esta declaración, por lo tanto me parece que es un juicio. Sí, yo también hice la misma sugerencia, diputada Riquelme. Muchas En eso gracias. coincidimos. Y los últimos dos respecto a este punto 1 es reemplazar la frase que viene en relación a la indicación 4 y la 5, es la misma. La 4 es distinta. Dice, despido de trabajadores por participar en comités paritarios, existencia de listas negras y dirigentes imposibilitados de subir a las faenas para fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas en nuestra legislación nacional por la siguiente, como represalia por su participación en la negociación colectiva de la empresa. Eso dice el texto de las demandas, que además fue acompañado y dicho por el abogado Enrique López. No era despido por participar en comités paritarios, sino era represalia por la participación en la negociación colectiva. Y cuando se declaran las sentencias que declaran la práctica antisindical, precisamente dice, como represalia por su participación en la negociación colectiva. Creo que eso se ajusta más a la verdad. Que sí, justamente era negociación colectiva, no era el comité paritario. Exacto. Y las 5 y las 6 son iguales. Reemplazar el título, que lo conversamos ayer con la diputada Marta González, reemplazar el título prácticas antisindicales por juicios por despidos a trabajadores por la existencia de prácticas antisindicales, vulneración de derechos fundamentales y demandas por despido injustificado. Creo que así podemos salvar que esté dentro del objeto, además, de la comisión, porque se había mencionado los despidos. Entonces me parece más prudente estas indicaciones, tanto en el título 1 como en el 2. Y aparte que más completa también. No solamente es prácticas antisindicales, son los juicios de despido de trabajadores por la existencia de prácticas antisindicales, vulneración de derechos fundamentales y demanda por despido justificado. Exacto. Respecto del mismo punto, antes de pasar a las conclusiones, ¿cierto? Respecto al mismo punto, en el 2 ya, donde estamos hablando... Claro, en la 7. En el desarrollo de las sesiones, dice, insertar un párrafo que aclare la situación de los juicios. Cuando se habla, aquí hace una referencia el abogado Enrique López a los juicios, ¿cierto? Y dice relación con las demandas propiamente tales, ¿no? Y yo puse agregar aquí, dice, en todo caso, revisados los datos proporcionados por la página web del Poder Judicial, se ha podido constatar que en el Juzgado del Trabajo de Rancagua la demanda presentada... Él mencionó a 3 trabajadores. Él mencionó a 3 trabajadores en su intervención. Al final de una de sus intervenciones voy al párrafo específico, que es el párrafo 10 del título 2, que... Claro. El párrafo 10 parte con la palabra posteriormente en una reunión donde se encontraba presente el presidente del sindicato, señor Amador Pantoja, y el gerente de edición, señor Andrés Músic. El señor López indica que
comillas, se entregó una nómina con 22 nombres de trabajadores de ese sindicato que habían faltado a la disciplina y amenazado o agredido verbalmente a los dirigentes sindicales. De esos 22 trabajadores del sindicato unificado, 16 resultaron despedidos el 7 de octubre del 2021 por la causal de necesidades de la empresa. Entre ellos se encuentran 3 nombres fundamentales que después terminaron en sendas demandas de práctica antisindical. Y menciona señores Waldo Aranguis, Héctor Carrizo y Michel Gálvez, quien se encuentra a mi costado. Entonces yo busqué la información del Poder Judicial y dice, la demanda presentada por don Waldo Ismael Aranguis Salazar corresponde al RIT S25-2021. Fue terminada por transacción y desistimiento de la demanda. En cuanto a la demanda de don Héctor Hugo Carrizo Arcos, esta corresponde al RIT S07-2022, aquí no 2002, perdón, 2022, donde efectivamente hay una sentencia de primer nivel favorable al trabajador. Esto es que declara la existencia de una práctica sindical y ordena el reintegro del trabajador, respecto de la cual existen recursos pendientes en la Corte de Apelaciones de Rancagua, por lo que dicho fallo no se encuentra firme o ejecutoriado. Y en cuanto a la demanda de don Michel Andrés Gálvez Cornejo, correspondiente al RIT S16-2021, dicha causa se encuentra pendiente para fallo, esto es, no se ha dictado aún sentencia de primer nivel. Todo ello el 23 de abril del 2024. Quise corroborar esta información porque lo estamos declarando dentro de los hechos, ¿ya? Y además había un compromiso de mandar los antecedentes de estos juicios y no fueron enviados, así que lo extraje del Poder Judicial. Lo mismo pasa al insertar el párrafo 13, también luego de otra intervención que hice respecto a las demandas laborales, etcétera, etcétera. Dice, revisado los sistemas del Poder Judicial correspondiente al Juzgado del Trabajo de Rancagua al 23 de abril de 2024 en relación a los despidos del 7 de octubre, existen 24 causas. Para rectificar aquí se dice 22. 2 se encuentran terminadas. La S25, Aranguis con Codelco, por transacción y desistimiento de la demanda. La T36-2022, Constenla con Codelco, por caducidad y avenimiento parcial. 5 causas con sentencia, de las cuales 3 son desfavorables para Codelco. S17-2021, S21-2021 y S7-2022, ninguna de las cuales se encuentra firme y ejecutoriada por existir recursos pendientes de las partes. Y 2 causas con sentencia favorable a Codelco, la S10-2021 y la T4-2022, las cuales tampoco se encuentran firmes y ejecutoriadas por existir recursos pendientes de las partes. Las otras 17 causas se encuentran para fallo o para audiencia de juicio. Lo último, en cuanto al título 2, era eliminar los párrafos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que en el texto que fue entregado estaban repetidos. Fueron copiados 2 veces. Eso son respecto del título 1 y 2. Antes de pasar a las conclusiones, presidente. Gracias. Diputado Schalper, la palabra. Hacer, por supuesto, el esfuerzo que aquí se ha hecho. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de 3 cosas, presidente. Primero, de las limitaciones constitucionales que tienen las comisiones investigadoras, lo cual nos impone el deber de no poder referirnos a temas judiciales. Y eso es algo que sucede en todas las comisiones investigadoras como esta. Por lo tanto, calificar una relación laboral de abusiva es una cuestión que es competencia del Poder Judicial. Puede no gustarnos eso. Pero dado que aquí no estamos haciendo una declaración política que cada uno podrá hacer y se podrá hacer responsable y se podrá asilar en su inviolabilidad, cuando estamos hablando de una comisión investigadora que en su título primero dice que Codelco está en una crisis porque tiene relaciones laborales abusivas, dicho así, a mí eso me parece, presidente, si usted me permite, una extralimitación de las competencias que tiene una comisión investigadora, porque básicamente lo que está diciendo es dictando sentencia a priori de todos los juicios que puedan haber. Yo no conozco ninguna empresa en Chile que no mantenga conflictos radicados en el mundo de la competencia de los tribunales laborales. Es parte de a uno le encantaría que el clima laboral no decantara en conflicto, pero los conflictos, y para eso existen en el Estado de Derecho los tribunales. Entonces me parece que decir una cosa así es extremadamente complejo. Poner una frase como altos niveles de accidentabilidad. Oiga, si la accidentabilidad en Codelco también deviene en juicio, pues. Y por lo tanto, pero déjeme terminar mi argumentación. Entonces, después, cuando usted dice privatización encubierta. No, lo que dice aquí este informe. Dice, privatización encubierta por la vía de entregar a empresas contratistas actividades esenciales. A ver, yo por lo menos, de la experiencia que tengo, que no es tanta,
en general estos informes buscan evitar frases grandilocuentes que puedan generar, porque en el fondo aquí de lo que se trata es cómo usted hace que un cuerpo independiente del Estado, como la Cámara de Diputados, haga un reproche, haga sugerencias legislativas, en fin, pero no se haga parte de un lenguaje que es más propio de la disputa política. Entonces cuando usted dice privatización encubierta, bueno, cuando este texto dice privatización encubierta, relaciones laborales abusivas, altos niveles de accidentabilidad, y podría seguir, cuando dice, aunque se sostiene majaderamente en el desarrollo de proyectos mineros a nivel mundial debemos evidenciar un fracaso absoluto. O sea, esas son frases, presidente, que mismo de esta opinión son propias de la discusión política, pero no de un informe. Entonces, y termino... Es que, ¿sabe qué? Vamos punto por punto y corrijamos. Si esa es la idea, es que podamos corregir cierto aspecto. Cierto aspecto y modifiquemos tal vez alguna palabra o dos palabras. Pero el micrófono lo tenemos acá. Si me permite, presidente, yo diría, en razón de lo expuesto anteriormente, debemos señalar que Codelco sufrió una profunda crisis que se expresa en una baja sostenida de la producción. En fin, cuando usted dice privatización encubierta... Yo no lo digo. Bueno, cuando dice... Privatización... A mí por lo menos no micrófono nuevamente. No me acomoda la expresión privatización encubierta, no me acomoda la frase relaciones laborales abusivas y alto nivel de accidentabilidad. No porque no compartan alguna medida que hay desafíos pendientes en esas áreas, pero puesto así, me parece a mí que no solo nos excedemos en nuestras competencias, sino que además es una frase que no es justa con lo que debiese ser el tono de un poder del Estado. Sí, diputado González. No, presidente, en ese sentido yo comparto que efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer es constatar hechos y en ese constatar hechos emitir los juicios, porque finalmente los hechos tienen que hablar por sí mismos, digamos, más que los juicios que podamos nosotros poner o estas frases que son más bien disonantes de un documento formal del informe. Así que yo comparto también que podamos, digamos, poder ajustarnos también a un lenguaje del informe y posteriormente las conclusiones también darán cuenta de los hallazgos que se encontraron. Entonces también yo considero que son más bien parte que lo que hoy día encontramos como hallazgo tiene que ir parte de las conclusiones, las sugerencias versus lo que nosotros estamos contratando. O sea, si contratamos que en el año 2006 eran 35% trabajadores contratistas y en el año 2024 son, no me recuerdo el porcentaje, 60 y algo, ese dato por sí mismo nos tiene que generar una reflexión, un ruido más que un juicio en sí mismo, digamos. Comparto yo. Mire, yo comparto lo que dice el diputado Schalper y esa era es la idea de esta sesión que es para aprobar este documento, y por eso tratamos de consensuar, no de decir llegamos con dos documentos y votemos uno el otro. Yo creo que esa es la tónica que ha dado esta comisión. Yo lo único que no estoy de acuerdo con su mirada, diputado Schalper, es en el tema de la seguridad, porque el tema de seguridad es un tema tangible. O sea, lo otro sí, hacer juicio está bien, pero de que hay un alto índice de accidentabilidad y con consecuencia de muerte, eso no lo podemos evitar y no lo podemos dejar de mencionar, porque son 5 muertes en menos de 2 años. Solamente eso, lo demás, sí, estoy de acuerdo que lo podamos, diputada. Presidente, nos estamos refiriendo al punto 3, yo tenía indicaciones, la 10, la 11 y la 12 recogen exactamente lo mismo que acaba de señalar el diputado Schalper. Y yo proponía aquí reemplazar el tema de estas observaciones por altos niveles de endeudamiento por la carga tributaria y política de distribución de dividendos, que ha obligado a recurrir a la banca para financiar proyectos por la ley reservada al cobre y otros que impiden la utilización de eventuales utilidades en la propia empresa y sus yacimientos. Creo que no podemos estar ajenos al alto nivel de endeudamiento que tuvo Codelco. Yo creo que eso ha sido súper importante. No teníamos necesidad de que la empresa se endeudara, pero sin embargo tuvo que endeudarse incluso para pagar impuestos. Y eso se dijo, está en la declaración, y me parece que esa es una de las causas que debemos colocar. Por el contrario, rebato lo de los altos niveles de accidentabilidad. Expuso aquí el director nacional de Sernagiomín. Usted sabe que yo anoto todo, presidente. El 40% de la accidentabilidad está en Codelco y el 60% en la gran minería. Se ha disminuido la accidentabilidad a lo largo de los años. Se han adoptado medidas correctivas. Los accidentes graves o de alto potencial, hay accidentes, son 10 y los fatales aquí habían sido en este momento 2. Y
y señalaba claramente el director de Senagiomin, no sé si ustedes lo recuerdan o quieren que veamos la intervención, pero él dice que hay una disminución de la accidentabilidad. Entonces, decir, alto nivel de accidentabilidad ¿en relación a qué? ¿En relación a qué? En relación a los otros años, en relación a la gran minería, ¿en relación a qué? En relación a la construcción, en relación al transporte, en relación a la construcción, en relación a altos niveles, ¿en relación a qué? Porque yo digo altos niveles, podría decirse o pensarse que son mayores que el resto de la minería o que son mayores que otros años. No. El director de Senagiomin mostró una tabla, mostró un gráfico donde ha habido una disminución de los accidentes fatales y de alto potencial. Por lo tanto, yo creo que colocar esa frase no guarda relación con lo que nosotros escuchamos en la comisión. ¿Que existe accidentabilidad? Sí. Pero si decimos altos, insisto, ¿en relación a qué son altos? O sea, las consecuencias de muerte, pues, diputada. Yo creo, a ver, yo en este tema no voy a, por lo menos mantengo mi postura. Yo creo que aquí está la vida y la salud de los trabajadores. O sea, cuando nosotros detectamos muertes por hipotermia, donde no llegó el auxilio, donde detectamos muerte de Camila Rodomiro Tomis por no cumplir con los estándares de seguridad, yo rebato con el director de Senagiomin, estimada diputada, porque cuando el director de Senagiomin fue a los 3 días de haber pasado el accidente en Rajo Inca, que fue otro director de Senagiomin, él dijo algo muy diferente a lo que dijo el actual director de Senagiomin. Tal vez, claro, esta la comisión investigadora vino para acá, pero nosotros no podemos normalizar de que hayan 5 muertes en Codelco en menos de 2 años. Y eso es una alta tasa de accidentabilidad. Yo no lo voy a comparar con con el comercio, no lo voy a comparar con los servicios públicos, porque la minería, claro, tiene otros factores, pero de que hay descuido en la seguridad, hay descuido. Tal vez al principio donde usted decía, y ahí tal vez estoy de acuerdo con usted, es que no puede decir que Codelco, hay una frase que dice que no lleva o no respeta la vida o está ajena a la vida. Eso está bien, lo sacamos, pero no podemos en esta comisión, no los podemos hacer, en buen sentido de la palabra, en buen chileno, los lesos a decir que no hay una alta tasa de accidentabilidad, porque eso sería tapar el sol con un dedo nomás. Sí, bueno, entendemos que para la estadística hay un número, digamos, y ese número se puede comparar en distintas épocas o distintos periodos de tiempo, pero lo que llama la atención y lo que no podemos desconocer son estos accidentes con causa fatal. En Teniente tuvimos 2 fatales en 6 meses. Entonces, eso como que algo en un periodo de tiempo pasó en Codelco que se dispararon esos accidentes fatales graves y ahí también yo creo que eso como en el fondo lo ponemos para contratarlo como un hallazgo, pero también compartiendo lo que dice la diputada Marcela, que lo comparamos con qué periodo o en qué circunstancias, para también suscribirnos que a eso efectivamente esos accidentes fatales con causa de muerte, digamos grave, no se habían producido, porque Codelco estuvo varios tiempos con accidentabilidad o fatales 0. Entonces, hubo un punto como de inflexión en que nos encontramos con estos accidentes graves, en Teniente, como te digo, fatales en menos de 6 meses, obviamente nos llama la atención, y se sumaron también a los de la trabajadora que fallece el 8 de marzo, más el accidente que contrata diputado Tapia, que fue también una negligencia grave, en donde hay audios que el trabajador se despide inclusive se despide de su familia sabiendo que va a fallecer porque no hay ningún mecanismo de ayuda en ese sentido. Entonces, esos hechos que son graves, tenemos que buscar una forma de cómo los plasmamos en el documento. Muchas gracias, presidente. Sí, yo creo que lo que tenemos que lograr acá es dejar la claridad de los hechos ocurridos. Nosotros en este periodo legislativo, y principalmente nos ha tocado vivirlo en la Comisión de Minería y Energía, hemos tenido que estar constantemente viendo accidentes que han ocurrido, que hemos estado llamando a Senagiomin, hemos estado llamando a Codelco, y
Y eso fue lo que también generó alarma y preocupación, porque durante estos 2 años han ocurrido muchos accidentes en particular. Entonces yo creo que es necesario a lo mejor buscar el punto de comparación que dice la diputada Riquelme, pero debe quedar constancia de los hechos ocurridos durante al menos, por ejemplo, este periodo que nos ha tocado vivir a nosotros como parlamentarios. Tengo la impresión de que este debate se está llevando respecto del texto original y no del texto que usted envía ayer por la noche. Entonces, lo mismo es posible constatar a partir de las observaciones formuladas por la diputada, por su intermedio, señor presidente, por la diputada Riquelme. Si usted me permite, yo puedo leer las conclusiones del documento enviado anoche, que es el último, leerlo con calma, leerlo a viva voz, hasta antes de la parte de las propuestas, de tal manera que es posible que yo, o sea, en una primera lectura, observo que algunos de los debates que están sucediendo en este momento en la mesa, al parecer están superados en este documento. Pero este es un juicio mío, de tal manera que si yo lo leo, es posible que podamos avanzar en este debate. Gracias, presidente. Lo primero es hacer presente a solicitud suya que es una propuesta que busca el consenso y no de autoría de quienes se nombra arriba. Digamos. Esto es un error nuestro al momento de imprimir. No fue una situación buscada por el señor Tapia, por el presidente. Conclusiones. Ustedes pueden seguir, tienen el documento en su poder. En la memoria anual de 2005 de Codelco, el directorio mencionaba, comillas, que hoy contamos con políticas, normas, procedimientos y equipos humanos que nos permiten administrar eficientemente la cartera de proyectos cuya materialización significa aumentar la producción de cobre fino en cerca de un 50% entre los años 2006 y 2012. Coma, y que por lo tanto, comillas, cuenta con las reservas, la tecnología, los proyectos y los equipos humanos para elevar la producción a 2.600.000 toneladas de cobre fino hacia el año 2012 y, eventualmente, a 3 millones de toneladas hacia el año 2015. Para transformar este potencial en creación de valor es vital fortalecer la capacidad de la empresa para competir sin atadura en el mercado global. En la memoria anual de 2007, Codelco señala: la visión del futuro de Codelco apunta a consolidar su posición de liderazgo como el mayor productor de cobre, mantenerse como una de las empresas más competitivas y de menores costos de la industria mundial e incrementar aún más su contribución al Estado de Chile. Con ese propósito, cuando se hizo el anuncio de los 2,6 millones de toneladas, se indicó también que se requerirían inversiones de 2.500 millones de dólares anuales para llevar a cabo los planes de expansión. Problemas de atrasos, accidentes, mayor gasto en inversiones, reformulación de los mismos proyectos, entre otros factores, han demorado su ejecución y puesta en marcha. El endeudamiento de la minería ascendió a 18.000 millones, marcando una tendencia de incremento desde 2008 en este indicador. Del mismo modo, a lo largo de la historia de los proyectos estructurales, proyectos de inversión superior a 1.000 millones de dólares, la desviación ha sido constante. En foro realizado por el Colegio de Ingenieros de Chile en enero de 2024, Máximo Pacheco manifiesta: los factores que más impactan en las inversiones son los numerosos problemas técnicos, precios, diseños, estimaciones, económicos, como incentivos, recursos, pobre financiamiento, de gestión, como subestimación de costos, voluntarismo, y psicológicos, por ejemplo, un sesgo de optimismo. En esta línea, Pacheco aseguró que hoy Codelco está haciendo un ejercicio de transparencia profunda para analizar el impacto de estos factores en la construcción de los proyectos estructurales, y explicó que la inversión en Chuquicamata subterránea asciende a 6.200 millones, incluyendo un sobrecosto de 53%. La cartera de proyectos teniente asciende a 5.600 millones con un sobrecosto de 75%, mientras que Traspaso Andina tiene un CAPEX proyectado de 1.700 millones con un 21% de sobrecosto. Y finalmente, Rajoy Inca, Salvador, mantiene su inversión en 1.400 millones, pero presenta un retraso de 16 meses. Así, con estos antecedentes, en el desarrollo de esta comisión investigadora, se logró conocer que hoy se totalizan 1.324.000 toneladas de cobre fino al año 2023. Ahora, si nos remontamos a periodos anteriores, la producción de Codelco está en torno a las 1.600 o 1.700 millones de toneladas, un nivel que recién se considera poder recuperar en 2030. Entonces, es claro que Codelco necesita sostener su producción.
para lo cual necesita desarrollar proyectos estructurales, desarrollarlos eficiente y eficazmente. En razón de lo expuesto anteriormente, debemos señalar que Codelco sufre hoy una profunda crisis que se expresa, 2 puntos, en una baja sostenida en la producción, en un incumplimiento tanto en tiempo como en costo del desarrollo de los proyectos estructurales, en una privatización encubierta por la vía de entregar a empresas contratistas actividades esenciales propias del giro de Codelco, en relaciones laborales abusivas y en altos niveles de accidentabilidad. Pueden ir subrayando las partes que les parezca... Tal vez el tema de la privatización encubierta, ¿podemos ir corrigiéndola inmediatamente? ¿Ya? Que la elimino. Aumento de... Claro, que el aumento considerable de... Subcontrato. Porque sí había un aumento efectivamente. Eso se subsana con la siguiente frase. Aumento de contratación de empresas contratistas, porque la subcontratación importa toda la la razón. existencia de una empresa, de tal En- manera que En hay el, que sistema, subsanar. en el sistema de operaciones. Sí, Porque es muy distinto los servicios que operaciones. En el Sí, sistema Porque de yo creo que Codelco, abarca en el los dos, sistema de ¿no? operaciones. Sí. En su sistema de en su operaciones. sistema de Ah, operaciones. en su sistema de operación. Ya. Porque entonces, ¿y abajo cómo va a quedar propias del giro de Codelco? Porque No. al final era como repetitivo, ¿no? No. Se cambia completo como dice acá. O sea, lo que pasa es que... sí. Dale, la producción, en un incumplimiento tanto en tiempo como en costo del desarrollo de los proyectos estructurales. Si me hacen hablar, estoy hablando todo el día. Aumento de contratación de empresas contratistas actividades en sus actividades esenciales, propias del giro Codelco en su sistema de operaciones. Ahí yo lo corrijo, el en su, porque está 2 veces, lo corrijo de alguna manera. Relaciones laborales abusivas, A ver, altos niveles de accidentabilidad. También había ahí observaciones aparte, no sé, pues, tal vez relaciones laborales complejas, puede ser. ¿Pero por qué? ¿A raíz de qué? De todas las intervenciones que van a hacer. ¿Pero en qué fundamentas eso? La declaración, ¿En 22 juicios? No. ¿En qué fundamentas relación laboral abusiva? Porque tenemos que... No, saquemos la palabra abusiva, si estamos de acuerdo. No, sí, complejas. Y cuando es compleja va para ambos lados. ¿Y podemos generalizar eso? ¿Cómo? ¿Podemos decir que las relaciones laborales son complejas? En, Sí, en este caso. ¿Qué quiere decir compleja? No, porque Yo creo que no es la palabra. es que, a ver, no ha habido buena relación, inclusive, ni con sus propios trabajadores. A ver, cuando tenemos el caso que también se puso acá de la persecución de dirigentes Chuquicamata, que llegaron hasta su casa, tuvieron que ir a tribunales, pero si no lo planteamos, ese paso no se da. Ya, hay uno de los casos. Luego el tema de los contratistas, de los trabajadores contratistas, porque estamos aquí englobando todo, estamos hablando de Codelco, tanto trabajadores de empresas, trabajadores contratados directamente como contratistas. Entonces no está la relación laboral, no es de las mejores. Eso lo tenemos claro. Ahora, si hay otra palabra que buscar. Oye, bueno, yo como lo advertí al principio de la sesión, tengo comisión de seguridad donde estamos llamados por el Ejecutivo a votar el Ministerio de Seguridad. A ver, yo una posición que además, presidente, me imagino va a iluminar la votación de la diputada Rafael, con quien he conversado el tema. A ver, a mí de verdad no me parece que en un documento como esto haya que hacer generalizaciones. Me parece que decir que una empresa tiene relaciones laborales abusivas, complejas, es una afirmación extremadamente compleja, valga la redundancia, porque ¿sabe lo que pasa? Que al final usted lo que puede decir es incremento del número de denuncias, mayores niveles de conflictividad en relación a los últimos años, pero decir relaciones laborales abusivas, ¿usted lo que está diciendo? Ya, o no, después, cuando... Lo abusivo se saca, lo abusivo no va. O cualquier adjetivo de esa naturaleza. Ya. Después, altos niveles de accidentabilidad. Eso, presidente, yo estaba buscando, eso se repite a lo largo del texto. Yo quiero creer que aquí nadie va a pretender sostener que no nos preocupa
que hayan accidentes en Codelco y que hayan habido varios accidentes en el último año. Obvio que eso nos preocupa, pero de ahí a decir que hay un alto nivel de accidentabilidad es suponer que ha habido un incremento en las tendencias de alguna naturaleza o en relación con otros países, no lo sé. Entonces yo pondría algo como lo siguiente, yo pondría preocupación por el creciente o preocupación por la situación de accidentabilidad en la empresa, una cosa de ese tipo. Y quiero ser bien sincero con la comisión, porque creo que en esto hay que ser sincero. Si eso no queda cambiado, yo le he pedido a la diputada que se abstenga, ¿se fija? Porque si no, yo al menos no estoy en condiciones de ser parte de una cosa como esa. Y por último, presidente, cuando se dice, digamos, en las conclusiones, porque eso al final lo que va a ser importante, y con esto termino, o sea, en las propuestas, que es lo que se vota finalmente en la sala, cuando se dice, se recomienda profesionalizar a las autoridades del gobierno corporativo con objeto que cuenten con conocimientos mínimos. Eso, presidente, para mí, digamos, es extremadamente complejo suponer que eso es lo que se va a votar por presidente. Yo sé que no estamos discutiéndolo en este minuto. O cuando se recomienda eliminar la vicepresidencia de proyecto o cosas de esa envergadura, yo al menos no estoy en condiciones de suscribir eso. O cuando se dice remover ejecutivos que participen en prácticas sindicales. Cuando se dice eso en el punto 7, es básicamente nosotros estamos emitiendo una resolución judicial. Porque cuando usted dice que un ejecutivo ha participado en prácticas antisindicales, eso va a ser susceptible de un juicio. Entonces, está bien, pues, presidente, pero cuando usted dice a priori que hay que removerlo... A ver, espera, ya, pero, presidente, yo lo he quiero escuchado seguir con aclarando. atención. No, quiero seguir aclarando. No es lo que yo diga, estimado diputado. Bueno, ya, lo que dice... Sí, pero tengo que aclarar que no es tema mío. Ya, bueno, lo que dice este informe, presidente, me parece a mí, en todo lo que respecta a las solicitudes de actuación por parte del ministro de Minería, por parte de incrementar las facultades de la Contraloría, por parte de fortalecer Cochilco, todo eso al menos este diputado está en condiciones de suscribirlo. Pero las expresiones de los numerales 1, 2, 7 y 10 de las conclusiones, yo no estoy en condiciones de suscribirlo, porque me parece que dejar sentado una especie de llamado a remover ejecutivo o hablar de alta accidentabilidad o cosas del estilo, yo, presidente, al menos no estoy en condiciones. Y bueno, no, digamos, uno aspira a la unanimidad, pero si no se logra, no se logra. Entonces yo le he pedido por su intermedio, presidente, a la diputada Rafael, que obviamente participe, la ha puesto en conocimiento de la dotación, pero si uno no ve que hay un cambio de tono en el informe, yo al menos, presidente, no estoy en condiciones de suscribirlo. Gracias, presidente. Ok. No, entonces, a ver, busquemos el tema de relaciones laborales. Lo tengo. Ya. Voy a comenzar. ¿Cuál es la frase que más se estamos de adecua al acuerdo respecto? en aumento de contratación de empresas contratistas de actividades esenciales propias del Giro Codelco en su sistema de operaciones. Luego, mayores niveles de conflictividad laboral, la siguiente frase. Ya. Y la última es presencia de accidentabilidad. Yo Presencia de accidentabilidad. es que presencia de accidentabilidad queda muy Porque arriba. la profunda crisis está arriba. Dice, en razón de los puestos anteriormente, debemos señalar que Codelco sufre hoy una profunda crisis que se expresa en presencia de accidentabilidad. Y ahí Diputado Venegas, no está falta el adjetivo. De relaciones laborales, mayores niveles de conflictividad laboral. Que fue la propuesta por el señor Charles. Sí. Oiga, presidente, yo también difiero del tono como se da esto. Si yo leo esto, si yo leo que una empresa que tiene baja producción, que no cumple los contratos, que tiene una privatización encubierta que yo sé que ya se modificó, yo sé. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que si vamos por palabra, yo creo que vamos al sentido profundo que tiene este informe. ¿Sabe qué es lo que yo haría con una empresa de esta naturaleza? Yo pediría que la privatizaran. ¿Ah? Parece que eso es lo más óptimo. Es que si yo soy una autoridad, yo leo el diario El Financiero el día de mañana y veo este tema, para que nos vamos poniendo en la dimensión real en qué lugar del tablero estamos, presidente. ¿En qué lugar del tablero estamos? Porque con este informe yo leo el diario El Financiero y yo soy partidario de la privatización. Privaticemos. Esto es una mala empresa, además, que maltrata a los trabajadores. Yo quiero dejarlo simplemente porque todo el trayecto de este relato va a girar en torno a esos móviles y tenemos que tener cuidado y ver en qué lugar del tablero nos movemos en ese sentido. Segundo, yo lo manifesté en una de las comisiones que participé, yo soy hijo de una persona que trabajó en Codelco. Tengo vinculación con los dirigentes sindicales, a diferencia de lo que se me ha señalado en algunas grabaciones por
por estas cosas de las redes sociales, todo eso. Yo tengo vínculos con los trabajadores. Pero eso no significa que yo no tenga una visión respecto del rol que tiene Codelco como una empresa del Estado. Y segundo, que cuando se habla, yo sé que se sacó, pero que quiero ir al espíritu que está moviendo este informe para que estemos atentos respecto a lo que estamos haciendo. Si hay relaciones laborales abusivas y nosotros, por eso, presidente, yo estoy hablando de la sustancia, no del relato de parte y palabra por palabra, para que sepamos qué es lo que estamos votando y quiénes pueden estar detrás de cualquier error que cometamos en el informe que estamos redactando. Porque yo personalmente, y quiero decirlo y que quede grabado, yo soy absolutamente contrario, siempre, y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, que se privatice Codelco. Por eso, yo estoy hablando por mí y estoy ocupando mi espacio. Yo estoy ocupando mi espacio, así como ustedes seguramente lo van a ocupar el suyo. Entonces, por eso me interesa que desentrañemos el espíritu del informe que estamos redactando y que estemos atentos respecto de la profundidad y alcance de lo que estamos redactando. Codelco es una empresa que tiene muchos trabajadores, ¿ya? Y tiene demandas laborales como muchas empresas. Entonces, en términos porcentuales, si hay demanda y que van a ser resueltas en demandas laborales, yo creo que es malo una generalización de esta naturaleza. Ojo con ese tema. Tengo, eso sí, alcance respecto de cuál es el trato que las empresas contratistas, y por eso que no quiero que se privatice Codelco, las empresas contratistas muchas veces le dan a los trabajadores. Y por eso que yo pondría mucho acento, sí, en ese tema. Porque efectivamente a través de la subcontratación muchas veces se vulneran los derechos de los trabajadores, no con las condiciones de seguridad, etcétera, que tienen los trabajadores titulares propiamente tal de Codelco. Pero ojo también, por lo tanto, con lo que tiene que ver con la accidentabilidad. Yo lo único que quiero hacer mención es que si nosotros vamos restando, sumando palabra por palabra, pero si no somos capaces de darnos cuenta del espíritu que trasunta este informe, el día de mañana, si yo fuera de aquellos que está a favor de la privatización de Codelco, yo voy a utilizar este informe como un argumento suficiente como para poder privatizarlo. Es necesario que lo diga y que quede en acta por siempre. Diputado González. Sí, gracias, presidente. Yo creo que desde el minuto 1 hemos declarado que todos estamos por un Codelco estatal, pero por un Codelco estatal que sea eficiente, que se ajuste a la normativa de seguridad y que se ajuste a la normativa de derecho laboral que tenemos en nuestro país, que también nuestro país ha suscrito con convenios internacionales por el respeto a los derechos laborales, derechos fundamentales. Y el ánimo de esta comisión es una mejora de una empresa estatal tan importante para Chile. Ese yo creo que fue el espíritu de consenso con el cual partimos también esta comisión. Ahora, yo comparto también con el diputado Venegas que en el tema de la subcontratación tenemos un problema y que también tenemos que dejarlo plasmado, que me parece que no quedó tan robustamente plasmado en el tema de las conclusiones o sugerencias, pero también por su intermedio, presidente, decirle al diputado Venegas que los espacios para aportar al informe estuvieron largamente esperados también. Entonces, hoy día tampoco queremos imponer un informe de ninguna manera, queremos consensuar y por eso lo que no esté ajustado a la normativa o que pueda ser disonante y no digamos en esta formalidad de un informe de esta envergadura, lo podemos sacar, reformar. Por eso estamos revisando el informe en el fondo. Así es que yo también dejaría en claro que para nosotros desde el día 1 el tema de un Codelco estatal eficiente y respetuoso es el ánimo del informe. Bueno, yo concuerdo con eso, ¿eh? O sea, aquí podíamos haber hecho este grupo de parlamentarios que le sacamos el título de los parlamentarios y a lo mejor lo habríamos impuesto y lo votamos y lo hubiésemos estado discutiendo esto. Y yo ahí, diputado Venegas, yo también pienso como usted, si Codelco no se puede privatizar. Yo hice mi práctica profesional en Codelco. Codelco está en la región de Atacama, me he defendido a Codelco. Pero una cosa es defenderla, una cosa es decir no la queremos privatizar, pero el objetivo de esta comisión investigadora era saber dónde están las debilidades de Codelco, cómo podemos mejorar, porque después vienen recomendaciones, no olvidemos que vienen recomendaciones. Entonces, aquí cuando estamos hablando del tema de la accidentabilidad, yo en lo personal, habiendo sido un dirigente sindical, no puedo hacerme el leso cuando en menos de 2 años, hay 5 accidentes con muerte. O sea, lo que significa la muerte de los trabajadores. ¿Y qué preocupación hay? Yo no veo, porque si hubo el primer accidente de estos 5,
si hubiesen tomado más medidas, a lo mejor los otros accidentes no hubiesen pasado. Entonces, si nosotros no somos claros y transparentes en este informe, la verdad las cosas es que no se cumpliría con el objeto. Aquí no estamos poniendo una pistola al pecho y decir, oye, tú tienes la culpa, sino que la empresa en general, que tiene un directorio, que tiene un presidente, que tiene gerente en cada una de las divisiones, y que alguien tiene que también tomar carta en este asunto. Ahora, cuando se estamos diciendo, y en la empresa, todos sabemos la empresa privada, o sea, no me puede hacer una comparación el Serna Giomín que diga el 60% de los accidentes está en la empresa privada, porque la empresa privada yo creo que son mucho más que Codelco. O sea, nosotros no podemos tomar ese parámetro. Tal vez en el tema de las relaciones laborales, que está en el punto 4, el punto que lo estábamos viendo, las relaciones laborales a lo mejor lo podemos estar dirigiendo, y sí, en ese sentido yo creo que tiene razón, a las empresas contratistas. Porque la empresa, o sea, Codelco tiene su sindicato, y las relaciones laborales, claro, no son malas en general, salvo en algunos temas bien puntuales, pero sí darle énfasis en ese punto al tema de la subcontratación, que ahí tenemos un grave diferencia. Disculpe, a mí no me gusta hablar dos veces sobre un mismo punto, pero creo pertinente porque pudiera quedar la sensación de que yo no estoy sensibilizado respecto de los accidentes y las tragedias personales que se han vivido, no, en ningún caso. Yo lo único que estoy haciendo expresión, presidente, es que esto que se acaba de señalar acá es un perfecto titular, y no seamos ingenuos, es un perfecto titular. Para cualquier diario de relaciones económicas en donde se sostiene que Codelco es una empresa que tiene baja productividad sostenida, que dijo que por eso, que no incumple los contratos, que se varió el lenguaje, pero que tiene que ver con la privatización, que realmente que tiene relaciones laborales y que tiene altos niveles de accidentabilidad. Yo solo quiero dejar de manifiesto que esto que está ahí, y ya sabemos cómo se manejan estos temas, es un perfecto titular para aquellos que quieren privatizar la empresa. Bueno, se ha querido privatizar tantas veces, NAMI, Codelco, ENAP, todo, pero yo creo que nosotros tenemos que cumplir con el mandato que tenemos para esta comisión, ¿no? Presidente, mire, el concepto de las relaciones laborales complejas o qué sé yo, o con conflictividad o mayor conflictividad, yo quiero rebatirlo. Y yo quiero rebatirlo con base a los datos. Aquí se menciona la causa, dice, a no ser objeto de acoso laboral, como los casos T91-2020, el Juzgado del Trabajo de Calama. Sentencia condenatoria por acoso en contra de un dirigente sindical. Resulta que esa causa no está terminada. Hay un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tanto presentado por el demandante como por el demandado. Por lo tanto, asegurar que existe esta sentencia condenatoria y ponerla como antecedente, no es. Esto está en la página, sí, en las conclusiones. Es que esto da razón, perdón, presidente, pero esto da razón. Cambiemos, es que pero solo quiero, vamos a avanzar, solo quiero hacer el tema de las relaciones laborales. Pero escúcheme. Luego se señala como caso para fundamentar lo de las relaciones laborales la T1198-2020 del primer juzgado del trabajo de Santiago, sentencia condenatoria en contra del presidente de la FESUC. Falso. El trabajador se desistió de la denuncia el 15 de abril del 2024. Luego dice sentencia. Está todo en el Poder Judicial, sí, información que está aquí, sí, está por aquí. eso está escrito. Sí, por eso yo digo que conceptualizar relaciones laborales, conceptos abusivos, complejos, no, si eso está zafado, si ese tema yo está creo zafado. Que estamos generalizando. Estamos generalizando. Yo creo que estamos generalizando y no corresponde. Por eso, así, ya, a ver, yo creo que llegamos a la conclusión y el acuerdo que relaciones laborales abusivas no va. Que no va a generar eso. Tal vez era lo que estábamos planteando, la preocupación por las relaciones laborales de empresas contratistas. Que eso es lo más fuerte. Sí, no, presidente, yo creo que también el tema en no generalizar me parece correcto, pero también el tema de cómo los hallazgos que encontramos también los traducimos a que efectivamente, tal como en la accidentabilidad, encontramos hallazgos de prácticas antisindicales, de persecución y de evidencias, digamos. Entonces, aunque sean puntuales, yo creo que hay que buscar una redacción que también hay una preocupación por la conflictividad y por la judicialización de distintos, porque, a ver,
o sea, yo puedo decir, bueno, Codelco tiene buenas relaciones laborales, se ajusta a la normativa, respeta los convenios internacionales, estamos en ese panorama, porque si no los trabajadores No no llegan a, 100%. a judicializar, porque también hay que entender, cuando un trabajador llega a un juicio, hay que entender que ha pasado por harto, en general los trabajadores no llegan a un juicio por nada, digamos. Y además tenemos varios juicios que nos van dando cuenta de este, ¿cierto? Como la amiguita que dejaba el camino, ¿cierto? O sea, encontramos una cosita por acá, otra cosita por ahí, y en esas cositas que vamos juntando en el camino, nos encontramos con un panorama bien que nosotros nos tiene que llamar la atención en temas de relaciones laborales. Ahora, ¿cómo lo exponemos eso? Yo entiendo y comparto que no debemos generalizar, pero sí dar cuenta que tenemos múltiples demandas en distintas divisiones y que, insisto, debajo de esas demandas hay un montón de trabajadores que no llegaron a demandar. Entonces, yo creo que hay que poner la alerta ahí porque efectivamente está enganchado con el tema seguridad, está enganchado de cuánto los trabajadores pueden evidenciar de su faena, cuánto los trabajadores están más o menos atemorizados por denunciar y, por otro lado, si nos apegamos o no nos apegamos estrictamente al tema legislativo que tiene nuestro país. Diputada Riquelme. Muy breve, presidente. Es que respecto de las relaciones laborales, lo que está diciendo de que sean abusivas o que exista prácticas antisindicales, dígame cuál. Dígame una causa donde esté declarado y la sentencia esté ejecutoriada por práctica antisindical. En cualquier parte. Sí, diputada Riquelme, hay tres causas. Hay tres causas. De la causa de Claudio Flores, el RIT S-5-2018 o -923-2018, S-15-2018, que son causas de Braulio García. Y hay otra también del supervisor Ernest Cepeda, que también fue reintegrado con una sentencia firme y ejecutoriada. Entonces, tenemos tres reintegros por prácticas antisindicales. Entonces, yo creo que no podemos, son hechos tremendamente evidentes y graves que no podemos desconocerlo. El tema es cómo lo ponemos, porque entendemos que Codelco es una empresa que tiene ¿cuántos trabajadores? Ya se me... Cerca de 80.000. Claro, pero tenemos estas causas que hoy día están, como te digo, ya ejecutoriadas y que tiene también que llamarnos A ver, yo lo voy a mandar. A ver, yo en esta materia, a mí me gustaría que no se perdiera el trabajo. Porque aquí nosotros invitamos a dirigentes sindicales, invitamos a trabajadores. Aquí nos dolió cuando un trabajador expuso que él estaba en una lista negra, porque cuando fue a buscar trabajo y en la última entrevista en Pelambre, y eso está en el acta, le sale de que él había tenido un despido en el teniente. Entonces, esas cosas, si nosotros la escuchamos y no vamos a poner nada respecto a eso, yo creo que ¿para qué invitamos a los dirigentes? ¿Para qué invitamos a gente que exponga la realidad de que ellos han vivido? Entonces, tal vez no podemos poner con detalle, pero sí poner tal vez en ciertas divisiones, han pasado, porque por lo demás, yo quiero que despejemos este tema de los años, o sea, en este momento estamos con un gobierno. No estamos culpando a este gobierno. Si esto viene del año 2006 en adelante, la solicitud para poder hacer estas investigaciones. Entonces esto, saquémoslo un poco, que nosotros estamos atacando, que Pacheco, que el gobierno, no, si este tema es Codelco, y Codelco todos creo que somos parte de ello, pero no podemos dejar invisible todos estos trabajadores que pasaron por acá y los dirigentes. Yo reiterar, en ningún caso yo podría estar en contra de los trabajadores. De hecho, la causa que políticamente me mueve está detonada por ese tipo de cosas. Por eso que también más adelante voy a tener un juicio respecto a lo que tiene que ver sobre todo con los trabajadores subcontratados, que es mucho más complejo. Solo yo quiero señalar e insistir en el tema. Usted mismo lo acaba de señalar. Esta es una empresa que tiene 80.000 trabajadores. 80.000 trabajadores. Y efectivamente pueden haber pasado por acá
y hay que escucharlo, etcétera. Pero es posible que se desoiga y que no esté en sentencias judiciales ejecutoriadas y que a partir de eso, y que consten en el informe, y que a partir de eso se diga que esta empresa tiene conductas antisindicales o abusivas, sin tener expresa argumentación que conste en este informe. No, sí, está, pues, sí, el informe sale. Sí, o sea, Oye, yo pero, a creo ver, a ver, que el punto es que no generalicemos, sí, pero a no ver, desconozcamos lo que a está ver, lo hecho. yo creo que nos estamos deteniendo solamente 2 puntos, nos falta mucho. Recordemos que tenemos hasta las 2:30 el plazo para poder hacer la votación. Yo creo que estamos frascando mucho en temas que lo podemos solucionar rápidamente. Es justamente, quiero escuchar la propuesta del secretario y a ver si podemos avanzar. De nuevo completo, porque es breve, digamos. Yo pondría, señor presidente, en la primera línea, en la página 2, en razón de los puestos anteriormente, debemos señalar que Codelco, que en Codelco encontramos 2 puntos. Una baja sostenida en la producción, un incumplimiento tanto en tiempo como en costo del desarrollo de los proyectos estructurales, hubo un aumento de contratación a empresas contratistas en actividades esenciales propias del giro del Codelco, en su sistema de operaciones, una conflictividad laboral en las empresas contratistas y presencia de accidentabilidad. Sí, me parece correcto el tema de la conflictividad en empresas contratistas, pero también estas causas de reintegro son con trabajadores propios. Y en ciertas ocasiones. Ojalá, Sí, sí, al vamos punto. lo más breve posible. Sí, sé, presidente, pero es que no tenemos consenso respecto a este punto. Creo que los demás podemos encontrar consenso rápidamente. Pero es importante señalar esto. Afirmar que existen prácticas antisindicales no es una atribución de nosotros. Eso única y exclusivamente lo puede declarar un tribunal Y los tribunales de dijeron, justicia. en 3 casos. En tres casos, y usted está hablando de alta conflictividad. Y Yo no estamos estoy hablando, hablando pero yo está, de no, alta no, 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 conflictividad. usted, presidente, el informe. Ya. No, el informe en el fondo habla Ya no de. está, ya no está eso. Pero ¿cómo vamos a insistir en la práctica? ¿En qué tipo? ¿Qué vamos a decir respecto de las Pero si relaciones lo laborales? acaba de mencionar el secretario. Conflictividad laboral en las empresas contratistas y en caso de trabajadores propios. En Es que no casos. pero es que Pero, eso es que hay conflicto, Marcela, si no sí digamos lo, que no. pero siempre lo ha Pero habido, no es completo, presidente. salvo en alguna ocasión. Pero, presidente, siempre lo ha habido. Revise para atrás el Poder Judicial con las causas de Codelco, siempre lo ha habido. De hecho, hay una baja en el número de causas laborales, pero la denuncia o la demanda es un derecho del trabajador. Obvio, pues. Judicializar las causas es un derecho del trabajador. Entonces, no podemos decir que porque hay mayor judicialización o hay menos Ya, judicialización. voy a hay proponer menos lo siguiente. conflicto. Avancemos en esto, dejemos pendiente solamente el tema de las relaciones laborales y lo tocamos al último. Ok. Chisco en sus anuarios sobre la actividad minera en Chile. Me
salto los cuadros. Una diferencia de 750.000 toneladas entre 2012 y 2022 representa cantidades siderales que el Estado dejó de percibir sin que nadie hasta ahora haya dado al país explicaciones suficientes de tan grave incumplimiento. ¿Qué pasó? Que a partir de 2012 nunca se logró alcanzar el compromiso que se asumió por Codelco de llegar a 2.6 millones de toneladas, tan irrelevantes para Codelco una desviación de lo proyectado equivalente a 750.000 toneladas. La razón principal de estos incumplimientos en planes de producción y desarrollo de los proyectos de inversión que los hagan posibles radica en un hecho esencial que no se menciona, pero explica en gran medida las debilidades de gestión de los responsables de Codelco. Perdón que me interrumpa ahí. Presidente. Sí, perdón que lo interrumpa ahí, pero justo aquí yo propongo la indicación 14, que dice eliminar la frase tan irrelevante para Codelco una desviación de lo proyectado equivalente a 750.000 toneladas. O sea, yo creo que ahí estamos emitiendo un juicio, que estamos diciendo que para Codelco es irrelevante, que Codelco no ha estado preocupado. Eso estamos diciendo, no lo comparto, yo ahí propongo eliminar esa frase. Todo lo demás que se ha leído estoy de acuerdo. ¿Habría acuerdo en el... Hasta toneladas. Exacto. Eso es. Gracias, Presidente. ¿Puedo continuar? Sí. En efecto, perdón. Avísenme, por favor. Disculpe, yo también quiero hacer otra mención porque más adelante dice que se explica... Espere, que lea. Y ahí vamos... Está en el trozo que ya leí. Sí. Por lo que leyó. Ya, prende el micrófono y le da la palabra, señor Venegas. Muchas gracias, estimado presidente. No sé que lo he estimado, pero... Lo estimo mucho, presidente. Usted no se imagina cuánto lo estimo. Pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo, por supuesto. No, lo que pasa es que aquí se explica, pero esto se explica en gran medida las debilidades de la gestión de los responsables de Codelco. Yo no sé si se deba en gran medida solo a ese tema. Yo creo que hay muchas otras causas que mueven esa situación y yo le pondría mucho, no sé, trataría de relativizar un poco esa manera de explicar la baja de producción. No sabe dónde está, ¿cierto? ¿Se lo leyó recién? En el primer párrafo, la última parte del primer párrafo. La razón principal de este incumplimiento en planes de producción En negrilla. De inversión que los haga posible, y aquí viene lo que dice el señor Venegas, radica en un hecho esencial que no se menciona, pero explica en gran medida las debilidades de gestión de los responsables. Se explica en gran medida, no que no sea todo. Yo digo que se puede poner, redactémoslo de mejor manera nomás, presidente, nada más que eso. Porque eso nos permite mejorarlo. Pero explica la deficiencia de la gestión, ya ahí sacamos el gran medida debilidad, ¿ya? Explica en Yo parte. le pondría, pero Exacto. podría explicarse. En vez de Explica pero en parte, explico, me pero gustó. explica, podría explicarse. Explica en Como parte quiera. las deficiencias de la gestión. Ya. ¿Eso puede ser? De gestión de los responsables de Codelco. Podría explicarse. No, explica en parte. Personas que estuvieron tomando decisiones que no Obvio, lo hicieron de manera correcta. Tampoco, Por eso, claro, tampoco podemos Por eso explica evadir en eso. parte las deficiencias en la... ¿sí? En la Sí, gestión lo que dice el responsable de diputado Codelco. Rafael. Sí. Estoy tomando nota. Muchas gracias, señor secretario. Lo leo, perdón. La razón principal de estos incumplimientos en planes de producción y desarrollo de los proyectos de inversión que los haga posible radica en un hecho esencial que no se menciona, que podría explicarse, en parte, las deficiencias en la gestión de los responsables de Codelco. Me agrada unir la opinión de esta comisión. En efecto, un chiste en medio del desierto, presidente. En efecto, pese a contar con un gobierno corporativo y una ley que regula su quehacer, la composición del directorio de Codelco ha sido diversa y no ha tenido continuidad a través del tiempo. Por lo tanto, ante directorios que van variando en forma permanente, es imposible mantener políticas de inversión de largo plazo. Conspira también, en esta inestabilidad, el hecho de que las designaciones del directorio responden a criterios políticos y no técnicos. El artículo 8º de la Ley de Gobiernos Corporativos señala la integración del directorio de la estatal, la que deberá estar integrada por 9 personas, de las cuales 3 son designados por el Presidente de la República,
2 por los trabajadores, elegidos por el presidente de la República sobre la base de quina, y 4 directores, también nombrados por el presidente de la República a partir de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Todos los directores duran 4 años en sus cargos y pueden ser designados por nuevos periodos. Esta composición, la parte... Está tal como está constituido, ¿eh? No hay Sí. opinión. No, Está en la ley. Está en la ley, si no hay opinión Sí. sobre eso. Después la recomendación y más adelante viene. No. La palabra, señor. Muchas gracias, presidente. Presidente, conspira también en esta inestabilidad el hecho de que las designaciones del directorio responden a criterios políticos y no técnicos. ¿Eso está acreditado? Con lo que dice abajo. Con la ley. Esta composición eminentemente política determina transitoriedad en los cargos no solo en el de directorio, sino que también en las presidencias ejecutivas de Codelco y por consiguiente en la alta administración, vicepresidencias, gerencias corporativas y gerencias divisionales, bajo la concepción de contar con equipo de confianza tanto para el directorio y su presidente entrante como para el presidente ejecutivo de la empresa. Baste señalar que en periodo comprendido entre 2006 y 2022 han habido 8 presidentes de directorio, lo que indudablemente no permite darle la continuidad a los planes de negocio y decisiones inversionales, que además, ahí falta una coma, deben pasar por el sedazo de los ministerios de Hacienda y Minería, complejizando aún más la situación, porque conocido es que sus permanencias en los cargos están, el acento francés, están fuertemente ligados a contingencias políticas. Desde esta raíz brotan naturalmente las dificultades que se han destacado respecto a los proyectos estructurales, sus modificaciones a lo largo del tiempo, el abandono de algunos y consecuencialmente el aumento de costo en cada uno de ellos. Aunque se sostiene majaderamente que el Estado aquí es con mayúscula, que el Estado como dueño de la empresa no entrega a Codelco todos los recursos necesarios para las inversiones requeridas, no podemos obviar el hecho cierto que en el periodo 2012-2022 están alcanzada la cuantiosa suma de 39.200 millones de dólares, de los cuales la mitad han sido obtenidos vía endeudamiento, aumentando, por cierto, los gastos financieros, pero no dificultando la ejecución de los proyectos. De ahí, entonces, que pese al discurso institucional de contar con una dotación de profesionales de excelencia y de ser pioneros en el desarrollo de proyectos mineros a nivel mundial, debemos evidenciar un fracaso absoluto de la vicepresidencia de proyectos y las distintas planas ejecutivas en el cumplimiento de las metas propuestas, como se muestra en el siguiente cuadro. Me salto el cuadro. Lo cierto, además que no lo veo, lo cierto es que el sueño de 2,6 millones de toneladas nunca fue posible y la producción durante los años siguientes se mantuvo en niveles similares a los de 2012, empezando a declinar sostenidamente a partir de 2019, como las consecuencias de menores ingresos conocidas y sufridas por el país entero, para llegar en los años 22 y 23 a una crisis que pone en riesgo la sobrevivencia de nuestra principal empresa. Ahí tomo un poco lo que dice Venegas. Yo creo que una crisis que pone sobrevivencia de la empresa, eso deberíamos eliminarlo. Ya. Principal empresa. Entonces lo elimino desde para llegar. Quiero mantenerla. Digo. Sí, para llegar, sí. Sí, ¿Pero están de acuerdo con eso, me no? di cuenta yo. ¿Están de acuerdo con eso? Pero Ya. borramos para Sí. llegar, desde para llegar. Sí, sí, Eso se transforma en punto final. sí. Yo quiero hacer una sola mención. Pero tiene la palabra la señora Marcela Riquelme. O sea, tampoco se la va a la Sí, discúlpeme. diputada Riquelme. Gracias, gracias, mi estimado y querido presidente. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Yo agregaría 2 cosas que son las indicaciones mías 15 y 16, que dice en relación al párrafo penúltimo que leyó el señor secretario, dice, de los cuales la mitad ha sido obtenido vía endeudamiento. Yo pondría ahí correspondiente al año 2012. Tenemos que dejar muy en claro que a partir de ese año comenzó el endeudamiento. Entonces yo pondría ahí, después de vía endeudamiento, pondría correspondiente al año 2012 o a partir del año 2012. Y luego en el párrafo siguiente, cuando dice empezando a declinar sostenidamente a partir de 2019, no, eso es falso, a partir de 2017. Así lo muestran los gráficos y todo lo demás. Esas son mis 2 indicaciones respecto a ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó con la 14?
Sí, también. Ya, perfecto. Sí, correcto. Aprobada también. Disculpe. Aprobada. No obstante, a partir del sinceramiento de la realidad productiva y estado de los proyectos estructurales realizados por el presidente del directorio Máximo Pacheco, no se han implementado un conjunto de cambios que posibiliten cumplir en forma exitosa los proyectos en ejecución. Según Máximo Pacheco, presidente ejecutivo de Codelco, en la memoria anual 2023, durante el año que terminó, se implementó una nueva estructura organizacional de la vicepresidencia de proyectos, basada en carteras organizadas según la naturaleza de los proyectos para aprovechar un alto nivel de expertise que acelere la captura de las mejores prácticas, asegurar la ejecución presupuestaria y favorecer el avance físico de las obras. Entre comillas, sincerizar la situación de los proyectos estructurales desde inicio de 2023, hemos buscado una mejor definición sobre los límites que tiene la operación de Codelco. En enero reconocemos públicamente que la decisión de ejecutar 4 megaproyectos estructurales que debió definirse a inicios del nuevo milenio se tomó recién en 2010, ya de forma tardía y sin evaluar adecuadamente los límites físicos y económicos del conocimiento y culturales que ellos envolvían, ni que la empresa ya no tenía tiempo de secundarlos y debió construirlos de manera simultánea. Cierre comillas, punto. La tardanza de 12 años en tomar las medidas correctivas nos muestran la existencia en Codelco de una cultura de autosuficiencia, carente de autocrítica y con una política comunicacional dedicada a exacerbar los logros y ocultar sus errores y o debilidades, provocando con ello un innegable daño a los intereses nacionales. Permítame una pausa, presidente, de solamente 30 segundos. No, voy a poner aquí 15 y 16, que no lo había puesto. 15 y 16. Yo esta la eliminaría, este párrafo. La tardanza de 12 años en tomar las medidas correctivas. No, ahí. La tardanza de 12 años en tomar las medidas correctivas nos muestran la existencia en Codelco de una cultura de autosuficiencia, carente de autocrítica, con una política comunicacional dedicada a exacerbar los logros y ocultar sus errores y o debilidades. Yo eliminaría ese párrafo, presidente. ¿Todo el párrafo? Sí, todo el párrafo. Sí. ¿Lo vamos a reformular? No, porque no podríamos reformular en cuanto a eso. Igual ahí en otros párrafos se relaciona esto. O sea, se constata el hecho que efectivamente hay una tardanza del 2 años en tomar la medida. Sí, ok. Que existe déficit profundo en los protocolos de monitoreo de los equipos. Perdón. Mira, es que he revisado varios documentos, entonces ya estoy en media maria. Pero hay en el fondo esta tardanza, digamos, y estas distintas decisiones que han llevado a pérdida, se constata que efectivamente hay un daño a los intereses nacionales. Lo expresamos en otros párrafos. Ya, ok. Que existe déficit profundo en los protocolos de monitoreo de los equipos, al carecer de los principios base de las normas de ASARCO para la gestión de mantenimiento de los equipos mineros. Esta situación se profundiza debido a la falta de capacitación en el personal que ingresa como personal de planta y contratista dentro de las operaciones, aumentando el riesgo para la calidad de las actividades, el desempeño en los ritmos de extracción de los frentes de explotación, sean de rajo o en un caserón. También propongo la eliminación de este párrafo, puesto que en otra parte se indica con mayor claridad que precisamente la alta rotación afecta el profesionalismo o la continuidad de las funciones. Creo que eso es más preciso que decir que existe déficit en los protocolos de monitoreo a los equipos. No sé lo que son las normas ASARCO, no tengo idea, no recuerdo haberlo anotado. Esta situación se profundiza en la falta de capacitación del personal que ingresa. O sea, no podemos afirmar esto. No podemos afirmar esto. Tampoco vimos si había deficiencia en la capacitación del personal. No lo vimos, no lo analizamos. Sí, puede ser, pero no me consta. No me consta que no se dé la capacitación.
aumentando el riesgo, o sea que por la falta de capacitación aumenta el riesgo en la calidad de actividades. Creo que, a mi juicio, yo eliminaría el párrafo completo, presidente, porque hay otros que se refieren con mayor claridad a estos temas de una manera más profesional. Presidente, sí, no, porque, digamos, en la primer párrafo, digamos, digo, existe déficit profundo en los protocolos de monitoreo a los equipos al carecer de los principios bases de las normas ASARCO. Eso está, si es que esa parte está documentada. ¿Alguien tiene en un computador el informe completo? Pero mira, vamos a profundizar. Yo a ver, ¿en qué le doy pie ahí a lo que dice la diputada Riquelme? Esta situación se profundiza con la falta de capacitación el personal que ingresa a la planta y contratista. O sea, yo lo que aquí se planteó es que la falta de experiencia de muchos trabajadores que ingresan a la empresa contratista cuando se cambia el trabajo, es decir, una planta o una molienda, están con 80 trabajadores de la empresa en el mantenimiento, y luego la empresa ha dicho, bueno, cambiemos a contratista. Esa falta de experiencia de los trabajadores contratistas en relación a los que llevan 20, 25 años trabajando ahí en molienda, es el problema que también se ha dado con el tema de la producción. A lo mejor debemos tener un pequeño, tal vez ese párrafo pudiese decir directamente cuando se cambia la modalidad de trabajadores de planta a contratistas en las operaciones. ¿La leo? ¿Ya? Que existe déficit profundo en los protocolos de monitoreo de los equipos, al carecer de los principios base de las normas de ASARCO para la gestión de mantenimiento del equipo minero. Esta situación se profundiza en la falta de capacitación en el personal que ingresa con las empresas contratistas dentro de las operaciones, aumentando el riesgo para la calidad de las actividades, el desempeño de los ritmos de extracción de nutrientes de explotación, sean de rajo o en caserón. Sí, diputado Vanega. No, solo reafirmar, por eso yo cuando hablaba al principio hablaba del espíritu que guía las cosas, porque yo vuelvo a leer este tema y si yo soy una persona que viene de afuera, lo que siento primero es que acá no se cumplen los protocolos de monitoreo, o sea, no se supervigila las características de los trabajadores y cómo se desarrollan sus actividades, y luego en un mismo saco pongo a los trabajadores de planta y contratistas y luego les digo que no están capacitados. Eso es lo que deja de manifiesto un poco este párrafo. A ver, lo que hemos detectado en esta comisión es que ha habido harta preocupación en la capacitación para los trabajadores de Codelco. No así los trabajadores contratistas. Y esa es la diferencia. Y yo creo que todo eso lo detectamos. Entonces tal vez poder sacar el tema de... vuelvo a insistir. ¿Lo eliminó? Sí, y solo comentar, presidente. El párrafo comienza con déficit, no con ausencia. Es decir, un déficit, no ausencia de protocolo de monitoreo. Si dijera ausencia sería complejo. Voy a eliminar el adjetivo, a lo mejor es el que está... Y eliminemos personal de planta. Está eliminado. Seguramente lo vamos a ir dilucidando, estimado presidente. Yo creo que efectivamente hay una situación distinta entre los trabajadores propios y los trabajadores contratistas, y yo suscribo absolutamente, quiero que se sepa porque estas cosas quedan grabadas. Históricamente yo he tenido muchas relaciones con los trabajadores contratistas y efectivamente tienen unos niveles de contratación que son bastante precarios en términos de accidentabilidad, etcétera. Entonces, y por eso que yo, respecto de ese tema, yo soy súper tajante.
Pero decir que toda la empresa, etcétera, está actuando bajo esos criterios, por lo menos yo no lo considero justificado. Uno de los problemas profundos, uno de los problemas profundos que se han podido dilucidar en el desarrollo de esta Comisión Especial Investigadora es que los líderes de los proyectos estructurales no cuentan con el suficiente manejo de los CAPEX y los OPEX que tendrían los proyectos en ejecución, sumado a que no se han rodeado de profesionales capacitados y que puedan ayudarlos a comprender el funcionamiento geomecánico, geometalúrgico y geológico, que les permita determinar la forma idónea para diseñar expansiones en las operaciones. Señor presidente, piden la palabra. Perdón, presidente. Es que tampoco sé lo que son los CAPEX y los OPEX. Si alguien me lo puede explicar, lo agradecería. Y también aquí estamos haciendo una calificación que no cuentan con suficiente manejo, sumado a que no se han rodeado de profesionales capacitados y que no entienden el funcionamiento geomecánico, geometalúrgico y geológico de la mina. O sea, yo no sé si eso es así. A mí no me consta que se haya declarado, que se haya escuchado alguna declaración respecto de la capacitación, qué profesión tenían o qué profesionales lo acompañaban. No se habló de eso. Este tema queda como muy en el aire Sí. y es complejo. Sí, yo creo que aquí, porque claro, ¿quién va a hacer un estudio geológico? Es un geólogo. Y el geólogo viene ya preparado para hacer eso. Yo creo... Eliminemos el párrafo completo, sí, yo creo, sí. Yo sé Sí que lo sé, sí lo sé. Mira, lo que pasa es que este informe, si estuviera así, luego se va a leer en la sala. Y yo me estoy anticipando a los discursos de la sala. Y todo esto es un conjunto de cosas. Y entonces en unos párrafos anteriores se señaló que esta era una empresa altamente politizada, con nombramiento altamente politizado. No altamente. Disculpa, yo te quiero decir lo que se va a decir en la sala cuando se lea el informe. ¿Qué diría yo si soy una persona que está contra Codelco, presidente? ¿Qué es lo que diría yo? Respéteme lo que le estoy diciendo para que sepamos en qué terreno nos estamos moviendo. Yo diría que después de que este informe además señala que tiene una alta politización, donde son nombrados políticamente muchos funcionarios, y luego más adelante dice que no tienen ni siquiera las capacitaciones técnicas para la realización, y esto habría provocado tantos accidentes y la baja de productividad. Por eso que lo estamos corrigiendo. Yo solo quiero decir que ¿Sí? eso es lo que se va a decir. Ok, lo estamos corrigiendo. Ya. Párrafo. Debe evaluarse técnicamente la priorización del proceso de lixiviación de los sulfuros primarios, ya que es técnicamente más complejo que una producción de óxido o de sulfuros secundarios como la cobalina y la calcosina. Esto debido a que es una alternativa poco estratégica, en consideración a que las recuperaciones metalúrgicas a través de plantas concentradoras están en el rango del 81-86%, mientras que las recuperaciones de óxidos por lixiviación están en el rango del 75 a 79%. Si bien las cargas tributarias sobre Codelco están muy por encima que el del resto de las operaciones mineras, esto es un antecedente que vuelve imperativo que se deben calcular de manera exacta los proyectos estructurales para evitar que estos se deban desarrollar mediante endeudamiento, el cual podría extenderse hasta el año 2060, siendo inviable económicamente un nuevo proyecto de ampliación. Es claro que Codelco perdió una importante competitividad nacional y mundial, reduciendo su producción a 1.300.000 toneladas de cobre fino, el cual es la suma de la producción de todas sus divisiones, pérdida que se calcula podrá recuperar en cuanto a la producción de 1.700.000 toneladas recién para el año 2030, lo cual pone en tela de juicio el manejo técnico del plantel existente en cada una de sus divisiones. ¿Realmente cumplen con el perfil que requieren la cuprífera estatal para cumplir con los ritmos de producción planificados por las vías útiles de cada uno de los yacimientos? Presidente, si me permite, claro, porque sí, porque así se hace coincidente con la eliminación anterior. Sí. Sí.
O sea, terminar la sesión aquí. Suspendemos, seguimos hablando por el tema de que hemos hablado. Perfecto. Ok. Se suspende la vamos a sesión, suspender la no se sesión por vayan unos de la minutos. sala. Se reabre la sesión. Bueno, vamos a proceder a votar el informe final de la propuesta, las conclusiones y las recomendaciones, más el informe. Así que vamos a proceder con la votación. Muy bien. Diputada Giovanna Ahumada. A favor, secretario. Diputada Marta González. A favor, secretario. Don Jaime Mulet. Doña Marcela Riquelme. Don Gaspar Rivas. Don Leonídas Romero. Don Patricio Rosas. Don Diego Chalper. Don Marco Antonio Zulantay. Don Nelson Venegas. Don Sebastián Videla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación. Aprobadas las conclusiones y recomendaciones por unanimidad. 6 a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Diputado informante. Diputado informante. Sí, yo también agradezco la generosidad. Bueno, ¿ya? Ok. Bueno, yo quiero agradecer también la tremenda voluntad de esta comisión. No ha sido una comisión fácil por los horarios, porque no venían los que habíamos citado, porque quedaron también oficios sin responder, que eso también sería bueno ponerlo ahí en los oficios que no respondieron. Así que, bueno, yo sé que a lo mejor faltaron muchos temas que poder intervenir, pero lo importante es que creo que hemos sacado en consenso y una buena discusión el proyecto final. Así que muchas gracias y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta.